Mis amados amigos, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Humberto Gallego. Les doy la bienvenida a oír palabra de Dios. Le invito pues para que visite una de nuestras sedes, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Estamos esparcidos en todo el territorio colombiano. También tenemos sede en el exterior. Si por casualidad en su localidad no hay un templo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, visite uno, que crean en el nombre de Jesús, que bauticen en su nombre, que hagan su santa voluntad y que prediquen el Evangelio completo. Leemos pues la palabra de Dios. Por allí en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 en adelante, dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendito Rey de la Gloria, santo y sublime es tu nombre. Te agradezco la oportunidad que nos das hoy también de llegar hasta muchos corazones con el consejo tuyo. Bendice a cada uno de los que a diario escuchan. Permíteles también a ellos entender, creer y obedecer para ser herederos de esta salvación tan grande. Glorifica tu nombre en cada uno de los que en ti hemos creído y añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Descorre el velo de la ignorancia que todavía cubre la mente de muchos. Quita, Señor, esa religiosidad. Obra en ellos para que se den cuenta que solo en ti hay salvación, que solo en ti hay perdón y que solo tú eres el que puedes salvar y que también puedes condenar porque eres el juez justo. Gracias, Dios. Amén. El tema de hoy se titula ¿El solo creer en Dios salva? Mi amigo, desafortunadamente la respuesta es no, porque todo mundo cree en Dios. Como he dicho en temas anteriores, la Biblia dice, ¿crees tú que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. El solo hecho de creer en Dios no puede salvar a nadie, porque lo que salva es la obediencia a la palabra de Dios. O sea, lo que salva es creerle a Dios para poder conocer el plan divino. Leímos hace un momento donde el Señor Jesús, con sus propias palabras, dice que no todo el que le llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y hace una separación, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para ser salvo se necesita creerle a Dios, bautizarse en su nombre y someterse a hacer su voluntad. Esto es, a vivir para Dios. Pastor, ¿y cómo se logra? Mire, cuando usted compra un producto fino, como un televisor, como un computador, como una lavadora, etcétera, etcétera, dentro
de la caja o el empaque donde viene el artículo, viene un manual de instrucciones. Y para usted instalar dicho aparato, se le recomienda leer la instrucción. Porque allí se le dice cómo se instala, cómo se arma, dónde se coloca, etcétera, etcétera. Pues bien, la Biblia es el libro de Dios. Allí están las instrucciones para que una persona pueda ser salva, para que una persona conozca el Evangelio, para que una persona conozca el camino, para que esa persona se ilustre y se dé cuenta qué debe de hacer, pero también qué debe de evitar. Jesús dijo que solamente entra en su reino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Ahora, él dijo, muchos, note la palabra, bastantes, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí está diciendo él que muchos de los que decían creer en él hacían milagros en su nombre, echaban fuera demonios en su nombre, profetizaban en su nombre, pero jamás le obedecieron. Porque él dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pudiéramos decir que esta gente creía en Dios, pero Dios no creía en ellos, a pesar de que en su nombre hicieron muchas cosas buenas, pero ellos no eran buenos. Hoy por hoy tenemos mucha religión, bastantes religiones, y la gran mayoría dicen ser hijos de Dios y hacen milagros y hablan muy bonito. Pero la pregunta es, ¿vivirán bonito? El hecho no es hablar bonito, ni hacer milagros, ni profetizar, ni hacer cosas grandes. El hecho es obedecerle a Dios. Nótese, él dice que en mi nombre, dijo él, que en su nombre hicieron muchos milagros, pero él les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no sé, mi querido oyente, usted en qué lado estará. Si ya se convirtió, si ya se arrepintió, si ya se bautizó, si ya anda en santidad, o si todavía está viviendo en unión libre, todavía fuma, todavía se embriaga, todavía miente, todavía roba, todavía habla malas palabras, etcétera, etcétera. Pues si esa es su condición, déjeme decirle que el solo oír la palabra o el solo creer en Dios no te puede salvar. Por allí, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 14, Juan capítulo número 14, el Señor Jesús en el versículo 21, Él dice de una manera clara, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Cuando habla de mis mandamientos, es de lo que Él enseñó. Porque muchos dicen, hay que guardar los mandamientos de la ley de Dios, los que dio Moisés en el Antiguo Testamento. No, Señor. Jesucristo le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que pudiera ver el reino de Dios. Y nosotros vivimos hoy es por la gracia y no por la ley. Jesús dijo entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si usted es lector de la Biblia, se da cuenta que en el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 1 y el versículo 1,
Allí comienza con estas palabras: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en el versículo 14 y 15 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Y el primer mandamiento fue este, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya en Juan dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hagamos aquí entonces un pequeño paréntesis. El Señor dijo que había que creer en su palabra, o sea, esto es oír y poner en práctica, que había que bautizarse en su nombre. No es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no, es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Cuando una persona se bautiza con el bautismo genuino, al candidato se le dice: hermano fulano o hermana fulana, yo te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de todos tus pecados y que recibas el don del Espíritu Santo. Cuando el bautismo se hace contrario, se le dice: hermano fulano, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no pasa de ahí. Nótese la gran diferencia. En Hechos 2:38 dice que hay que bautizar en el nombre de Jesús, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. En el otro bautismo eso no se dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tampoco se dice. El bautismo en la Trinidad fue originario de la Iglesia Católica, pero en la Biblia realmente, en la Biblia antigua, la Biblia genuina, allá dice en Mateo 28:19, bautizándolos en mi nombre. Allí no dicen el nombre de los tres. Entonces, es importante conocer la Sagrada Escritura. Recuerde que el solo creer en Dios no salva a nadie. Hay miles de personas todavía que le están prendiendo velas a una imagen, que le rezan, se le arrodillan y le piden. Recuerde que esa imagen no puede hacer nada por nadie. Tiene manos y no las mueve, pies y no anda, boca y no habla, nariz y no huele. Entonces, si esa imagen está muerta, no puede responder. Lo que hay que hacer es apagar esas velas, arrodillarse delante del Señor, no delante de la imagen. Levantar las manos al cielo y decirle: Señor, aquí estoy porque soy un pecador o una pecadora. Pedirle perdón al Señor, y estoy seguro que Él le regala ese perdón para que su vida cambie. De pronto usted me dice: pastor, como usted no fue católico, entonces habla así. Yo fui perteneciente a esa organización. Y yo iba a la cantina y allí llevaba un escapulario en mi cuello y una medallita de la Virgen del Carmen en mi mano izquierda. Y así bebía y así hacía lo malo. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Creí en Él, claro que sí. Inclusive me echaba la bendición cada que iba a comer, cada que iba a salir al trabajo, cada que me iba a ir para una cantina me echaba la bendición, no sabiendo que me estaba echando una maldición encima, porque el símbolo de la cruz es el símbolo de la muerte. Entonces, todo esto se aprende
leyendo la escritura, la palabra de Dios. Volvemos a Juan, donde el Señor Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, leo los versículos 23 y 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nótese, el que me ama, mi palabra guardará. La mayoría de gente dice, yo creo mucho en Dios, con un cigarrillo en la mano o con un tabaco, o aún bebiendo licor, o viviendo en unión libre, o haciendo lo malo. Así no es. Hay que entrar a obedecer. Finalmente, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo número 46, el Señor Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Una pregunta, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Un buen número de personas hemos creído al Señor y estamos haciendo su santa y bendita voluntad y nos deleitamos haciendo la voluntad de Dios. Nos llaman locos, tontos, bobos, creídos, engreídos, caídos del zarzo, engañadores, falsos, aleluyas, etcétera. Hermanos separados, protestantes, pero eso no nos interesa para nada. ¿Sabe por qué? Porque estamos andando por el camino correcto, andando de la mano de Dios. Hoy sí podemos decir que creemos en Dios y le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque andamos de su mano. Entonces, mi amigo, mi hermano, le recuerdo que el solo creer en Dios no salva. La Biblia dice que los demonios también creen en Dios, pero ellos no se arrepienten. ¿Qué hay que hacer entonces? Dar media vuelta y creerle a Dios. Lea la Biblia. Consígase un ejemplar de la Escritura. Si no crea lo que le estoy diciendo, vaya a la parroquia de su ciudad y pídele al sacerdote que le venda una Biblia católica, apostólica y romana. Una Nácar Colunga, una Torres Amat, una Dios habla hoy, una de, una de la Septuaginta. Bueno, son varias versiones, la que quiera venderle. Y escuche lo que nosotros le decimos y comparen su Biblia. Es que la Biblia es la misma, solo que algunas palabras de la Biblia católica son cambiadas a la Biblia nuestra. Por ejemplo, la Biblia católica habla de el Gehenas, el Gehenna. La nuestra habla del sepulcro. La católica habla de Yahvé, la nuestra habla de Jehová, pero es el mismo. Total de que la Biblia no es diferente. Son palabras cambiadas, pero que quieren decir lo mismo. Es como usted que le diga a alguien, páseme esa silla, páseme ese taburete, pásame en qué sentarme. Igual, está pidiendo algo para usted acomodarse bien. Entonces, le aconsejo, créale a Dios, apártese del pecado, comience a hacer la voluntad del Señor, vaya a un templo cristiano, a un templo donde le prediquen el evangelio completo, el evangelio puro. ¿Y cómo lo conozco? Sencillo. Si en ese templo predican que Dios es uno, quédese ahí, porque ahí está la sana doctrina. Quédese, hable con el pastor, pídale asesoría, pregúntele, que él está en la obligación de responderle. Y en caso de que él no lo haga, llámeme, que con mucho gusto yo lo oriento, yo le explico, para que usted pueda también tener la seguridad de la salvación. Pero el solo creer en Dios no salva a nadie. Recuerde el versículo que leímos para comenzar. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no pocos, me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo demás allá. Pero yo les diré, no os conozco, no sé de dónde sois. Arrepiéntete, mi amigo, mi hermano, reconcíliate con Dios. Aprende a caminar en santidad. No vivas una doble vida. Eso no le gusta al Señor. Él dice que no seamos tibios, que seamos fríos o calientes, porque si somos tibios, nos vomitará de su boca. Que Dios te ayude a entender y a obedecer.